Cuando era un adolescente, me mudé con una familia adoptiva que vivía en una vieja casa de campo, alejada de la ciudad. Tenía 14 años, y había pasado de hogar en hogar durante casi una década. Nunca me quedaba mucho tiempo en ningún sitio, pero esta vez parecía diferente. Los Henderson eran amables, cálidos y parecía que realmente querían darme un hogar. La casa era grande, con habitaciones amplias y techos altos. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos y había un aire de historia en cada rincón. Había algo en esa casa que me hizo sentir incómodo desde el principio, pero intenté ignorar ese sentimiento. Después de todo, finalmente había encontrado un lugar que podía llamar hogar. Desde el primer día empecé a notar cosas extrañas. En mi primera noche, mientras estaba acostado en la cama, escuché unos susurros. Pensé que era el viento, ya que la casa estaba en una colina y el viento siempre era fuerte por la noche. Sin embargo, los susurros parecían venir de dentro de la casa, y no del exterior. Traté de ignorarlo y me cubrí la cabeza con la almohada. Con el paso de los días, los susurros se hicieron más claros. No eran palabras que pudiera entender, sino un murmullo constante que se desvanecía cada vez que intentaba localizar su origen. Los otros miembros de la familia no parecían escucharlos, o al menos no mostraban señales de preocupación. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras cenábamos, el perro de la familia, Max, comenzó a gruñir hacia un rincón vacío de la sala. Los Henderson trataron de calmarlo, pero Max no dejaba de gruñir y ladrar. Finalmente lo sacaron de la habitación, pero el incidente me dejó una sensación de inquietud. No era la primera vez que Max actuaba de manera extraña. A menudo lo encontraba mirando fijamente a algo que no podía ver. Un día, mientras exploraba la casa, encontré una puerta que nunca había notado antes. Estaba oculta detrás de una cortina pesada en el segundo piso. Al abrirla, descubrí unas escaleras que llevaban al ático. La curiosidad me llevó a subir y explorar. El ático estaba lleno de polvo y cajas viejas. Mientras revisaba algunas de las cajas, encontré fotografías de una familia que no reconocí. Había algo perturbador en esas imágenes. Todos en las fotos tenían una expresión seria, y sus ojos parecían seguirme. Llevé algunas de las fotos a los Henderson y les pregunté sobre ellas. Su respuesta fue vaga. Dijeron que la casa había pertenecido a varias familias antes que ellos, y que esas fotos probablemente eran de los antiguos propietarios. No le di más vueltas, pero no pude evitar sentir una creciente inquietud. Los susurros se volvieron más insistentes. Una noche, me desperté a medianoche con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Encendí la luz rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. No pude volver a dormir esa noche. Al día siguiente, encontré a la señora Henderson en la cocina, mirando fijamente a una pared. Sus ojos estaban vidriosos, y no respondía cuando le hablé. Después de unos minutos, parpadeó y pareció volver a la realidad. Dijo que estaba bien, solo un poco cansada. Pero desde entonces, noté que ella también comenzaba a actuar de manera extraña, a veces murmurando para sí misma cuando pensaba que nadie la escuchaba. Una noche, cuando estaba a punto de dormirme, los susurros se volvieron tan fuertes que casi parecían gritos. Me levanté de la cama y comencé a buscar el origen del ruido. Llegué al ático, pero cuando abrí la puerta, los susurros cesaron abruptamente. Todo estaba en silencio. Decidí bajar y volver a mi habitación, pero en las escaleras vi una sombra moverse rápidamente. Corrí a mi cuarto y me encerré. No salí hasta la mañana siguiente. Los Henderson notaron mi comportamiento nervioso y me preguntaron si todo estaba bien. No quería preocuparlos, así que mentí y dije que solo estaba teniendo problemas para dormir. Pero la verdad era que la casa me estaba volviendo loco. Estaba seguro de que había algo en ella, algo que no quería que estuviéramos allí. Una tarde, cuando los Henderson salieron a hacer compras, me quedé solo en la casa. Decidí aprovechar la oportunidad para investigar más a fondo. Volví al ático y comencé a revisar las cajas nuevamente. Encontré un diario antiguo, cubierto de polvo. Al abrirlo, vi que pertenecía a una niña llamada Emily, que había vivido en la casa hacía muchos años. Sus entradas hablaban de susurros y sombras, exactamente como lo que yo estaba experimentando. La última entrada decía que no podía soportarlo más, y que algo en la casa la estaba volviendo loca. El sonido de la puerta principal abriéndose
me sacó de mis pensamientos. Los Henderson habían regresado. Cerré rápidamente el diario y lo volví a esconder. Esa noche no pude dejar de pensar en Emily y en lo que le había sucedido. Los días siguientes, la situación empeoró. Los susurros eran constantes y las sombras parecían seguirme a todas partes. Decidí que tenía que salir de esa casa, pero no quería dejar a los Henderson solos. Traté de hablar con ellos, pero no me tomaron en serio. Decían que todo estaba en mi cabeza. Finalmente, una noche, los susurros se convirtieron en gritos. Desesperado, corrí fuera de la casa y me dirigí al bosque cercano. Pasé la noche allí sin poder dormir, con los gritos resonando en mis oídos. Cuando regresé a la casa al amanecer, todo estaba en silencio. Los Henderson no estaban. Busqué por toda la casa, pero no encontré rastro de ellos. La policía nunca pudo explicar su desaparición. Dijeron que probablemente habían abandonado la casa y que yo debía haberme confundido en medio de la noche. Nadie me creyó cuando hablé de los susurros y las sombras. Al final, me llevaron de vuelta al sistema de acogida y me asignaron a otra familia. Hasta el día de hoy, no sé qué sucedió en esa casa. A veces, en noches silenciosas, todavía puedo escuchar esos susurros en mi mente. Nunca volví a saber de los Henderson y la casa quedó abandonada, con sus secretos intactos. Ahora, cada vez que escucho un murmullo en la oscuridad, no puedo evitar sentir un escalofrío, porque, aunque nunca descubrí la verdad, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y algunas de ellas simplemente no quieren ser descubiertas. Me llamo Samuel, y lo que estoy a punto de contar sucedió cuando tenía 15 años. Me trasladaron a una nueva familia adoptiva en un pequeño pueblo al norte del estado. La familia Garza era amable y acogedora, con 2 hijos biológicos, Lucas y Ana, de 8 y 6 años respectivamente. La casa era una vieja construcción de 2 pisos, con un jardín amplio y un granero al fondo. Parecía el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Desde el primer día, algo me inquietó de la casa. Había una sensación de opresión, como si las paredes mismas estuvieran cargadas de recuerdos oscuros. La primera noche, mientras me acomodaba en mi nueva habitación, escuché un leve murmullo. Parecía venir de las paredes. Pensé que era el ruido normal de una casa vieja y no le di más importancia. Con el paso de los días, los murmullos se hicieron más frecuentes. Los escuchaba por la noche, justo antes de dormir, y a veces durante el día, cuando la casa estaba en silencio. Parecían voces susurrantes, como si alguien estuviera hablando justo al otro lado de la pared. Al principio pensé que podría ser el viento o el sonido de las cañerías, pero los susurros eran demasiado claros, demasiado humanos. Una tarde, mientras jugaba con Lucas y Ana en el jardín, mencioné los murmullos. Lucas, con su habitual actitud despreocupada, se rió y dijo que también los había escuchado, pero que pensaba que eran los fantasmas amistosos de la casa. Ana, sin embargo, se puso seria y me miró fijamente antes de decir que no le gustaban esos sonidos y que siempre le daban miedo. Esa noche, los murmullos fueron más intensos. Me despertaron alrededor de la medianoche. Sentí una presencia en la habitación, aunque no podía ver nada. Me levanté y encendí la luz, pero todo parecía normal. Volví a la cama, tratando de ignorar la sensación de que alguien me observaba. Los días pasaban y los Garza no parecían notar nada extraño. Decidí investigar un poco más sobre la casa. Encontré un pequeño archivo en el despacho del señor Garza que contenía documentos antiguos. Entre ellos, había una carpeta con recortes de periódico que hablaban de la familia que había vivido allí antes. Había menciones de desapariciones y tragedias, pero todo parecía confuso y fragmentado. Una noche, mientras los murmullos se intensificaban, me armé de valor y decidí seguir el sonido. Me llevó hasta el sótano, un lugar que rara vez visitábamos. Al bajar las escaleras, sentí un frío intenso y una sensación de opresión. El sótano estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. Los murmullos eran más fuertes aquí, pero no podía determinar de dónde venían exactamente. Encontré un viejo baúl en un rincón. Al abrirlo, descubrí una colección de objetos extraños, muñecas antiguas, fotos descoloridas y un diario. El diario pertenecía a una niña llamada Elena, que había vivido en la casa hacía muchos años.
Sus entradas hablaban de los mismos murmullos que yo escuchaba, de sombras que se movían por la casa y de una presencia que siempre la observaba. Elena mencionaba que había intentado hablar con sus padres sobre los murmullos, pero que ellos no la creían. La última entrada del diario era especialmente perturbadora. Decía que los murmullos se habían vuelto gritos, y que tenía miedo de que algo horrible sucediera. Después de esa entrada no había más escritos. Decidí mostrar el diario a los Garza, pero cuando lo hice, la señora Garza se puso pálida. Dijo que el diario no tenía importancia, que solo era un viejo cuento de niños. Sin embargo, pude ver el miedo en sus ojos. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa. Los murmullos no cesaron. Cada noche parecían más cercanos, más insistentes. Comencé a tener pesadillas en las que una figura oscura se acercaba a mi cama, susurrando palabras incomprensibles. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado. Una noche, los murmullos se convirtieron en un grito ensordecedor. Me levanté de un salto y corrí hacia la habitación de Lucas y Ana. Ambos estaban despiertos, asustados. Decidimos salir de la casa y buscar ayuda. Corrimos al jardín, pero antes de llegar a la puerta escuchamos un fuerte golpe. Nos giramos y vimos que la puerta del sótano estaba abierta de par en par. El miedo nos paralizó. No sabíamos qué hacer. Finalmente decidimos ir a la casa de los vecinos y pedir ayuda. El señor Garza nos alcanzó en el camino y nos llevó de vuelta a casa, asegurándonos que todo estaba bien, que solo habíamos tenido una pesadilla. Pero yo sabía que no era una pesadilla. Algo en esa casa estaba mal, algo que no quería que estuviéramos allí. Decidí que tenía que irme, pero no quería dejar a Lucas y Ana. Traté de convencer a la familia de que nos mudáramos, pero no me tomaron en serio. Dijeron que todo estaba en mi cabeza. Una noche los gritos volvieron, más fuertes que nunca. Corrí al sótano, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Los murmullos eran ensordecedores. Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi una sombra que se desvanecía en la oscuridad. Fue la última vez que vi algo en esa casa. Al día siguiente fui trasladado a otra familia. Nunca supe qué pasó con los Garza. La casa quedó abandonada, y los rumores en el pueblo decían que estaba maldita. Nadie se atrevía a entrar, y los murmullos, según decían, seguían escuchándose en las noches de tormenta. A veces, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar esos murmullos, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. Cosas que prefieren quedarse en la oscuridad, susurrando sus secretos a aquellos que se atreven a escuchar. Me llamo Adrián, y lo que voy a contar ocurrió cuando tenía 17 años. Tras una serie de desafortunadas circunstancias, me trasladaron a una nueva familia adoptiva en un pequeño pueblo costero. Los Robles eran una pareja mayor, sin hijos, que me recibieron con los brazos abiertos. Su casa estaba ubicada al final de una calle tranquila, cerca de un acantilado que daba al mar. La casa, aunque hermosa y bien cuidada, tenía un aire anticuado y una sensación de soledad que no podía explicar. La primera noche, mientras me acomodaba en mi habitación, sentí una extraña incomodidad. Había una corriente fría que parecía emanar de la ventana, aunque estaba cerrada. Intenté ignorar la sensación y me fui a dormir. Sin embargo, en medio de la noche, me despertaron unos murmullos. Eran tan bajos que apenas se distinguían, pero lo suficientemente claros como para saber que no eran fruto de mi imaginación. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque la sensación de incomodidad persistía. Los Robles eran amables, y la vida en la casa era rutinaria. Sin embargo, los murmullos continuaban cada noche, siempre despertándome a la misma hora. Parecía como si la casa estuviera viva, susurrando secretos que no quería que escuchara. Una tarde, mientras ayudaba al señor Robles a limpiar el ático, encontré una caja llena de fotografías antiguas. La mayoría eran de la familia, pero una en particular llamó mi atención. Mostraba a una joven pareja, parada frente a la casa. Sus rostros, aunque sonrientes, tenían una expresión de tristeza. Al preguntar al señor Robles sobre ellos, me dijo que eran los antiguos propietarios de la casa, los García. Comentó que la esposa había desaparecido misteriosamente hacía muchos años y que el esposo se había marchado poco después. Esa noche, los murmullos fueron más intensos.
Parecían venir de todas partes, rodeándome. Decidí levantarme y seguir el sonido. Me llevaron al sótano, un lugar que apenas había visitado. El sótano estaba oscuro y frío, lleno de viejos muebles y cajas polvorientas. Al acercarme a una de las paredes, los murmullos se volvieron más claros. Parecían voces, pero no podía entender lo que decían. Decidí no mencionar nada a los robles. No quería preocuparlos ni parecer paranoico, pero cada noche los murmullos se hacían más fuertes, y empecé a notar sombras moviéndose en la oscuridad. Parecían seguirme, observándome desde los rincones de la casa. La sensación de ser vigilado era abrumadora. Una noche, me desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Abrí los ojos y vi una sombra en la esquina. No era una sombra común. Parecía tener forma y movimiento propios. Parpadeé, y la sombra se desvaneció. Me levanté y encendí la luz, pero no había nada. Esa noche apenas pude dormir. Decidí investigar más sobre la desaparición de la señora García. Fui a la biblioteca del pueblo y busqué en los archivos de periódicos antiguos. Encontré varios artículos que hablaban de su desaparición. Según los informes, había salido a caminar y nunca regresó. La policía había buscado por todas partes, pero nunca encontraron rastro de ella. Algunos rumores decían que el esposo la había matado y ocultado su cuerpo, pero nunca se probó nada. Volví a casa con más preguntas que respuestas. Esa noche, mientras cenábamos, noté que los robles estaban más callados de lo habitual. Parecían preocupados, como si supieran algo que no querían compartir. Después de la cena me retiré a mi habitación y esperé a que la casa estuviera en silencio. Los murmullos no tardaron en comenzar. Esta vez, decidí confrontar lo que fuera que estuviera causando esos sonidos. Me dirigí al sótano nuevamente, armado con una linterna. Los murmullos eran ensordecedores, y la sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Al iluminar una de las paredes noté algo extraño. Una parte de la pared parecía diferente, como si hubiera sido reparada recientemente. Con mucho esfuerzo, moví unos muebles y comencé a golpear la pared. El sonido hueco confirmó mis sospechas. Había un espacio oculto detrás. Encontré una vieja palanca y comencé a quitar los ladrillos. Detrás de la pared, descubrí un pequeño cuarto oculto. Dentro, había una cama vieja y algunos objetos personales, pero lo más inquietante era un diario. El diario pertenecía a la señora García. Sus entradas hablaban de sentirse observada, de murmullos en la noche y de una sombra que la seguía. La última entrada era desconcertante. Mencionaba que había descubierto algo terrible sobre la casa y que temía por su vida. De repente sentí un escalofrío. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. Los murmullos se convirtieron en gritos. Sentí una presencia detrás de mí y en el pánico, corrí escaleras arriba. Al llegar a la sala, encontré a los robles despiertos, mirándome con preocupación. Les mostré el diario, pero dijeron que no debía preocuparme, que todo estaba en el pasado. Esa noche no pude dormir. Los murmullos eran constantes, y la sombra parecía más cercana que nunca. Decidí que tenía que irme de esa casa, pero algo me retenía. Al día siguiente, me desperté con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado con fuerza durante la noche. Intenté contarle a la señora Robles lo que me estaba pasando, pero ella solo me abrazó y me dijo que todo estaría bien. Sin embargo, pude ver el miedo en sus ojos. Sabía que algo no estaba bien. Esa noche fue la peor. Los murmullos se convirtieron en gritos y la sombra parecía estar en todas partes. Sentí que me sofocaba. Corrí fuera de la casa y me dirigí al acantilado. Allí, en la oscuridad, vi la figura de una mujer parada al borde. Parecía triste, perdida. Cuando intenté acercarme, desapareció. Volví a la casa, temblando de miedo. No sabía qué hacer. Al día siguiente, los Robles me encontraron en la cocina, agotado y asustado. Me dijeron que entendían mi miedo y que si quería irme, lo comprenderían. Decidí que era lo mejor. Me trasladaron a otra familia y nunca volví a saber de los Robles ni de la casa. Sin embargo, el recuerdo de los murmullos y la sombra me persigue hasta el día de hoy. A veces, cuando estoy solo, todavía puedo escuchar esos susurros, recordándome que hay secretos oscuros en lugares que creemos conocer. Nunca supe qué le pasó a la señora García, ni qué era esa sombra que me seguía. La casa sigue allí,
vacía, con sus secretos escondidos detrás de sus viejas paredes. Y aunque quiero olvidar, los murmullos siguen en mi mente, como un eco constante de algo que nunca entendí del todo. En el lugar donde había estado la figura, encontramos un viejo diario, cubierto de polvo. Pertenecía a Elena. Sus últimas entradas hablaban de una presencia que la acosaba, de luces y murmullos que la atormentaban cada noche. La última página estaba rasgada, como si alguien hubiera querido borrar lo que estaba escrito. Salimos del ático con el diario, sin saber qué pensar. Los murmullos y la luz habían desaparecido, pero la sensación de ser observados no. Los Pérez decidieron vender la casa y mudarse. Yo fui trasladado a otra familia poco después. Nunca supimos qué le pasó a Elena ni qué era esa figura oscura. La casa quedó vacía, con sus secretos escondidos detrás de sus viejas paredes. A veces, cuando estoy solo, todavía puedo escuchar esos murmullos, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. La luz en la ventana sigue siendo un misterio, un enigma que dejó una marca imborrable en mi memoria. Cuando tenía 16 años, fui trasladado a una nueva familia adoptiva, los Pérez, que vivían en una gran casa de campo en las afueras de un pequeño pueblo. La casa era impresionante, con un jardín enorme y una arquitectura clásica. Los Pérez, compuestos por el señor y la señora Pérez y su hija Sofía, de 12 años, me recibieron con calidez y amabilidad. Desde el primer día, noté algo extraño en la casa. Siempre había una sensación de ser observado, una ligera incomodidad que no podía explicar. Durante la primera noche, mientras me acomodaba en mi nueva habitación, vi una luz tenue en la ventana de la habitación del ático. Al principio pensé que alguien estaba allí, pero cuando subí a revisar, la habitación estaba vacía y polvorienta, llena de cajas y muebles viejos. Los días pasaron, y la luz en el ático aparecía cada noche a la misma hora, justo después de la medianoche. Decidí mencionarlo a los Pérez, pero ellos solo se miraron entre sí antes de decir que probablemente era algún reflejo o una ilusión óptica. No insistí más, pero la inquietud no me abandonaba. Una tarde, mientras exploraba el ático, encontré una caja de viejas fotografías y cartas. Las fotografías mostraban a una familia diferente, una pareja joven con 2 hijos pequeños. Las cartas, sin embargo, eran lo más perturbador. Eran de una mujer llamada Elena, que había vivido en la casa muchos años atrás. En sus cartas, hablaba de una luz extraña en el ático y de una presencia que sentía cada noche. Esa noche, la luz en el ático fue más brillante que nunca. Decidí investigar. Subí al ático armado con una linterna. Los murmullos eran casi inaudibles, pero estaban allí, acompañando la luz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando la linterna comenzó a parpadear. La luz en la ventana desapareció de repente, y el ático quedó sumido en una oscuridad total. Intenté encender la linterna, pero no funcionaba. Me quedé quieto, tratando de escuchar algo, pero todo estaba en silencio. De repente, sentí una presencia detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. El miedo me invadió y bajé corriendo las escaleras, cerrando la puerta del ático tras de mí. Al día siguiente, intenté hablar con Sofía sobre lo que había sucedido. Ella me miró con ojos grandes y asustados antes de susurrar que también había visto la luz y que siempre sentía que alguien la observaba cuando estaba sola en la casa. Decidimos investigar juntos. Esa noche, subimos al ático nuevamente, esta vez con más linternas y una cámara. La luz apareció como siempre, y los murmullos se hicieron más fuertes. Sentí que estábamos a punto de descubrir algo cuando la puerta del ático se cerró de golpe, dejándonos atrapados. La luz en la ventana se volvió cegadora y los murmullos se convirtieron en gritos. La cámara captó algo extraño, una figura oscura moviéndose rápidamente por la habitación. Sofía gritó y corrió hacia la puerta, tratando de abrirla sin éxito. Sentí una mano fría tocar mi hombro y un susurro en mi oído. De repente, la puerta se abrió y los Pérez estaban allí, mirándonos con preocupación. Nos sacaron rápidamente del ático y cerraron la puerta con llave. Les mostramos la grabación, pero ellos dijeron que no entendían lo que estaba pasando. Sin embargo, pude ver el miedo en sus ojos. La señora Pérez nos contó, con voz temblorosa, que la casa había pertenecido a la familia de Elena,
y que ella había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Nadie sabía qué había pasado con ella, pero desde entonces siempre había rumores de luces extrañas y voces en la casa. Los días siguientes fueron tensos. Los murmullos y la luz en el ático no cesaron. Sofía y yo apenas podíamos dormir, y los Pérez estaban cada vez más preocupados. Decidimos que teníamos que hacer algo para entender lo que estaba pasando. Una noche, armados con más cámaras y linternas, subimos al ático por última vez. Los murmullos eran ensordecedores y la luz cegadora. La figura oscura apareció nuevamente, moviéndose más lentamente esta vez. Intentamos comunicarnos con ella, pero solo obtuvimos susurros ininteligibles. De repente, la figura se desvaneció y la luz desapareció. En el lugar donde había estado la figura, encontramos un viejo diario, cubierto de polvo. Pertenecía a Elena. Sus últimas entradas hablaban de una presencia que la acosaba, de luces y murmullos que la atormentaban cada noche. La última página estaba rasgada, como si alguien hubiera querido borrar lo que estaba escrito. Salimos del ático con el diario, sin saber qué pensar. Los murmullos y la luz habían desaparecido, pero la sensación de ser observados no. Los Pérez decidieron vender la casa y mudarse. Yo fui trasladado a otra familia poco después. Nunca supimos qué le pasó a Elena, ni qué era esa figura oscura. La casa quedó vacía, con sus secretos escondidos detrás de sus viejas paredes. A veces, cuando estoy solo, todavía puedo escuchar esos murmullos, recordándome que hay cosas en este mundo que nunca entenderemos. La luz en la ventana sigue siendo un misterio, un enigma que dejó una marca imborrable en mi memoria. Suscríbete al canal para más historias de terror en sombras escalofriantes.